ayuda hablando de esta película. No sé si se dio cuenta, quizás estoy yo. Sí, se pasó el... Sí, me contó Martín Farina, que estaba ahí, que también formó parte de la organización de Contracampo, se pasó, tuvo su estreno nacional en Contracampo el sábado a las 20 horas, ahí una función muy linda que nos llenó de orgullo ahí de formar parte. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo, no sé si tuvieron conexión con el público? Sí, yo participé de la organización de Contracampo ahí desde las primeras reuniones, un poco muy incipientes, muy espontáneos y autoconvocados. Cuando volvíamos del estreno en Cannes, yo había hablado con Fernando Juan Lima, que entonces era el director del festival, y él muy informalmente me dijo: anoten la película, que la queremos, estamos muy interesados, nos gusta mucho. Y cuando vi que él y Pablo Conde fueron invitados a renunciar, y empecé a escuchar los rumores de cambios en el festival, y un poco y hablé con él cuáles eran los problemas, que se decía que el Inca quería elegir a los jurados, y un poco una especie de arenga populista que yo estoy acostumbrado a escuchar. Generalmente en los festivales se empieza a hablar de volver al público y a la alfombra roja, cuando detrás hay como una especie de intención de recorte. Es algo que sucede en todos los festivales del mundo. Y cuando empezamos a escuchar esos rumores, nos juntamos con un grupo de amigos y de amigas, compañeros y colegas. Yo los conocía a casi todos, sobre todo gente del cineclubismo y de la cinefilia, y desde ese lugar de reconocernos espectadores del Festival de Mar del Plata en principio, y del Bafis y de otros festivales, como gente formada por los festivales y los cineclubes, fue que decidimos hacer la acción. Y la verdad que muy sorprendidos y muy contentos con la respuesta. Siento que fue finalmente la dirección política que iba a tener el evento, fue algo que fuimos discutiendo a lo largo, y cómo posicionarnos frente al festival, cómo comunicar a la gente qué era lo que queríamos hacer. Y la verdad que muy contentos con la recepción, que se haya sumado Fernando Martín Peña, que es alguien que nosotros admiramos por el trabajo que hace, casi en solitario, en un país que produce un montón de películas y no tiene cinemateca. Pero muy contentos con que se haya vivido todo con un espíritu de celebración, y así lo viví yo. La verdad que nuestra función, la primera en Argentina, fue todo el equipo, todo el elenco, que como verán es muy numeroso, y lo vivimos como una fiesta, la verdad. ¿Y cómo nace la historia? Y la historia de la película nace cuando yo estaba estrenando mi segunda película, que es un documental que se llama Casa del Teatro, que también utiliza material de archivo para contar el pasado del protagonista. En ese caso, unas películas en las que él había actuado, eran una especie de nudis, películas eróticas en las que él había actuado, que se filmaron de forma clandestina en la época de Onganía, en la dictadura de Onganía, y era una película que estaba desaparecida y que encontró Fernando Peña también. Y yo las utilizo para contar el pasado del personaje. En ese momento Maribel se acerca y me dice, que me muestra una caja llena de VHS. Ella es amiga mía del barrio, es una artista visual y actriz conocida del barrio, de zona sur del conurbano bonaerense, donde nosotros vivimos. Cuando me muestra ese material, eran muchos VHS, algunos pasados a DVD. Yo veo ese material y lo primero que veo, quedo impactado por dos cosas. Lo primero es que puedo reconocer la Buenos Aires de unos años después de la vuelta a la democracia, como una Buenos Aires medio montevideana todavía. Los paseos de ese momento, ir al Little Park, ir al zoológico de Cutini, eso me sorprende mucho, me hace pensar en mis viejos, en mi familia. Y lo segundo que me sorprende es que no se trataba solamente de película familiar, sino que el material tenía una pequeña puesta en escena, como una ambición de puesta en escena bastante grande. Eran más bien las películas de un cineasta amateur filmando a su familia, que como películas familiares, simples películas familiares. Y yo, que trabajo como editor, cuando no estoy haciendo mis películas, trabajo como editor para otros colegas, para mí era un tesoro. Yo vi ese material y dije: che, yo con esto puedo hacer algo, no sé bien qué, no sé si un documental testimonial, un videoclip, una ficción, no tenía bien claro qué. Y lo primero que hago es entrevistar a Hugo y Alejandra, a los padres de Maribel. Primero hago un acercamiento con Maribel, le escribo unas preguntas, una serie de preguntas que ellos contestan, y con esa información me junto y les hago unas preguntas sobre su vida. Y en esas reuniones siempre terminábamos hablando de cine, porque ellos habían trabajado filmando casamientos y eventos también. Hugo filmaba y Alejandra editaba.
los felpetos no tienen nada que ver con el mundo de la quiniela. Y ella, como bueno, ella editaba y él filmaba. Y en esas charlas siempre hablábamos sobre cine, terminamos hablando sobre películas y hablábamos sobre lo que yo siempre llamo los grandes clásicos de la clase trabajadora suburbana, como son El Padrino, Eras una vez en América, ¿cómo se llama? Goodfellas, todas películas que fueron muy exitosas en mi barrio y que, bueno, son como los grandes clásicos del final de los 70 y de los 80. Y empezamos a charlar sobre eso, sobre el éxito de esas películas, por qué, como algo, como una especie de pulsión secreta de la clase media, de movilidad social, de aspiración, en un momento que la movilidad social estaba bastante paralizada. Y también me di cuenta que eran películas que contaban un presente en crisis y un pasado fundacional un poco idealizado, con cierto aliento épico. Y el mundo de la quiniela es un mundo que yo conozco muy de cerca, porque cuando mis hijos se separaron, mi vieja trabajó un tiempo como computando apuestas para el Chino Sabela, que es un personaje real que existe. Entonces es un mundo que conozco bastante bien de cerca y estaba documentado en parte, si bien la película tiene una investigación más grande. Así que fue así un poco, digo, charlando sobre esto yo me di cuenta que podía usar el material para construir esta ficción y que ellos actúen en tiempo presente. Es como una especie de ambición que tiene todo cineasta, ¿no? Como poder aprender dos tiempos de una historia, ¿no? Como el cine hace grandes esfuerzos para eso, desde el maquillaje, desde el casting con personas que se parecen. Scorsese cierra su saga de gángsters como utilizando tecnología para transformar las caras. Y bueno, yo tengo este material bien filmado, que lo puedo editar, puedo ver cómo pueden hacer para actuar. Y así fue, les propuse, bueno, filmemos nuestra versión del Padrino 2. Y así fue que me puse a ensayar con ellos a comienzos del 2020. Y estuvimos trabajando ahí a lo largo de 3 años. El rodaje se dividió en 3 etapas, una en cada año, en las que yo iba aumentando un poco la dificultad de las escenas. Bueno, muy contento. Enseguida se entusiasmaron todos, ¿no? Si bien estaban intrigados porque Maribel sí era actriz y enseguida se reveló como una actriz maravillosa, ellos, bueno, decían, bueno, pero ¿cómo vas a hacer? Vos estás acostumbrado a hacer actuar gente que quizás no son actores profesionales, pero enseguida se entusiasmaron, pues bueno, el cine tiene eso. ¿Quién no quiere hacer una película? ¿Y cómo fue la investigación después de todo el universo ese quinielero que ahí mencionas? No sé si Ragendorfer tiene algo que ver ahí, que hace ese paneíto, digo, ¿cómo? Porque imagino, digo, que, a ver, al ser algo ilegal, no debe ser fácil que te muestren todo ahí, cómo es esa lógica. Bueno, tuve la suerte. A mí me gusta la literatura policial, la crónica policial, hay algo de eso que me gusta y aparte es una literatura que no borra las huellas de su producción y que generalmente incluye cómo es la investigación, ¿no? Entonces uno leyendo a Ragendorfer, por ejemplo, la Argentina es muy virtuosa, tiene una gran cantidad de cronistas, Eve Ugart, no sé, como que hay gente muy talentosa escribiendo crónica. Entonces, leyendo esos libros, uno aprende un poco cómo investigar, cómo ir a golpear una puerta, cómo hablar con un comisario, cómo hablar. Yo tuve la suerte de que en ese momento justo se producía un cambio de gobierno, con lo que me pasó algo muy loco, que es, bueno, a través de un fiscal conozco a alguien que había estado en la comisión contra el juego clandestino, porque la campaña contra el juego clandestino es algo que pasó en el 2016, el Código Penal incluye la explotación de juego ilegal como delito, y eso cambia un poco el tablero, un poco la idea en ese momento del gobierno, y sobre todo de Cristian Ritondo y de Vidal en la provincia, era asociar el juego clandestino a la gestión anterior, ¿no? Pero en realidad es algo que todos los gobiernos hacen, todos los gobiernos y la policía bonaerense utiliza como caja el juego clandestino. Empiezan una serie de allanamientos, suben material de esos allanamientos a la web, que es parte de lo que yo uso al final para cerrar la película, y hacen una serie de entrevistas, no sé, una campaña, y una semana después ya están todos trabajando de nuevo. Esto es lo que a mí me cuentan. Pero alguien que trabajaba en la comisión de juego clandestino, cuando cambia de signo el gobierno, muy decepcionado, no sé qué, me dice, encontrémonos en una Shell, no sé qué, traete un disco y me pasa todas las escuchas de la causa. Y esas escuchas son parte de las que ustedes pueden escuchar en la película y eso a mí me sirve para escribir gran cantidad de material y instruirme, y aparte hice un montón de entrevistas más y
investigué más, pero algo de tener como del dispositivo de la escucha y el de estar escuchando, que el espectador sea quien está activamente escuchando y dando cuenta de esa red que conecta personajes. Lo que más me interesa a mí son los personajes sobre todo, ¿no? Más allá del trasfondo policial, pero la red y el dinero y la conexión telefónica a mí me sirve como para enlazar una especie de fresco de personajes. Sí, te quería preguntar claramente todo el tiempo, sin micrófono, no pasa nada. La ficción y la realidad es como que, yo no sabía que era ficción, me lo creí, pensé que era una especie de documental, no sabía bien. Esto entiendo que fue intencional, bueno, un poco eso, como mucho laburo capaz de montaje, como vos bien decías recién, ¿no? Las cámaras, además las cámaras de seguridad, como se nota todo ese tema que hace muy verosímil a la historia. ¿Por qué decidís hacer una ficción y no un documental? Yo creo que hay un trabajo muy fuerte con el verosímil. A mí hay algo del realismo que me interesa porque siento que es tomar como referencia, o sea, como que el realismo no tiene mucho, como no es muy prestigioso en la cinefilia dura, ¿no? Como a la que yo pertenezco y por la que estoy formado. Pero para mí es importante el realismo porque cada vez que hubo un neorrealismo o una ola de realismo en la historia del cine sirvió un poco para empujar los límites del lenguaje un poco más, como obturar un poco qué era lo que se estaba haciendo en términos artificiales y empujar ahí un poquito más. Hay algo ahí, no sé si lo logré, pero hay algo de eso que me interesa. No es que me interesa como el realismo per se, pero sí hay algo de eso que me permite incluir dispositivos y eso que me gusta. Y también avanzar elípticamente en la historia y poner a prueba al espectador sobre la información, sobre cómo se emplaza la información. Hay algo de eso que me interesa y eso creo que es lo que produce una confusión sobre sí, la naturaleza de lo que uno está viendo. Pero en principio algo que discutíamos mucho en montaje era, para mí tenía que ser una experiencia. El espectador se tiene que sentar en la butaca y tiene que sentirse en un continuo de información que va recibiendo y sumergirse en una historia, pero a la vez preguntarse todo el tiempo sobre la naturaleza de lo que está viendo. No solo si es verdad o es mentira, porque sería raro que yo en un documental esté al lado de una cama con una pareja haciendo el amor, digo, no tiene sentido. O sea, es claramente una ficción, pero ¿cuál es la naturaleza de esa ficción? ¿Están actuando, son piñeleros que están poniendo en escena su vida, arriesgando su reputación? O sea, que el espectador se esté preguntando por la naturaleza de lo que ve, sí es algo que me interesa. Es como que te mantiene entregándote al continuo de la historia, pero a la vez un poco alerta, ¿no? Eso sí me interesa. Y no un documental, no sé, en principio porque no me da ganas. Venía a hacer un documental y